personal. Saludamos a la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla. Senadora, ¿qué ha habido? Buenos días, ¿usted cómo está? Hola Gustavo, qué gusto saludarlo, muy bien. Bueno, ayer hubo todo un revuelo sobre este particular. La senadora Hernández dijo que la palabra se cumple, que a ella le tenían prometido, que se había hecho el acuerdo, que ella iba a ser la presidenta de la Comisión Quinta del Senado, que usted no había votado por ella. ¿Qué fue lo que pasó? Gustavo, esto pasa todo el tiempo en política, efectivamente hay unos acuerdos, pero pues las cosas van cambiando y el senador Marcos Daniel Pineda del Partido Conservador logró unas mayorías en la Comisión Quinta, somos 14 senadores, logró finalmente resultar elegido como presidente con 9 votos. Sumados los de, bueno, el senador de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal y yo. Y esa fue la molestia, pues que asumen que yo por ser del Partido Verde iba a votar con el pacto, pero aquí yo he tenido unas posiciones muy fuertes, no solamente frente al manejo que particularmente el Ministerio de Ambiente le ha dado a la Comisión Quinta, un manejo, digamos, despectivo, distante, y también había un tema personal que lo dije público. Mi relación con la senadora Esmeralda ha sido una relación muy difícil y no sentía que fuera a tener garantías con su presidencia. Pero ¿cuál es esa situación tan difícil? Es que habló usted incluso creo que de plagio de proyectos de ley. Sí, Gustavo, ha sido realmente desde el principio la bienvenida que me dio la senadora Esmeralda a la Comisión Quinta fue con una carta pidiendo que no tramitaran un proyecto de ley de mi autoría, un proyecto de prohibición de corridas de toros, Gustavo, que es una lucha en la que yo he estado hace más de 20 años, que porque venía otro en curso, bueno, eso le salió muy mal, pero desde ese momento ella, digamos que entró un poco con el pie izquierdo, y luego ha habido unas situaciones muy incómodas, son 3 los proyectos de ley que ha presentado después de los míos, cambiándole apenas 3 comas, y lo radica. Yo, digamos, lamento haber hecho esto público, nunca quise hacerlo, pero ya con esta andanada de esta horda ayer, esta bodega destrozándome, yo dije, no, pues qué carajos. Se ha atravesado, ha sido irrespetuosa, busca que no me agenden, en fin, unas situaciones muy, muy incómodas. Entonces, claramente, pues no sentía una garantía con su presidencia. ¿Alguien le sugirió a usted que votara por ella la llamó, le dijo, cuento con tu voto? ¿Cómo fue ese proceso? Pues claro, Gustavo, me buscaron algunos, un par de ministros, pero hay una molestia además en la comisión, porque hay algo que es como de la costumbre en el Congreso, supongo que también en la Cámara, en el Senado, y es que el candidato busca los votos. A mí el senador Marcos Daniel Pineda, que además es un caballero, había habido por ahí unos argumentos absolutamente mediocres, es que voté por un ganadero, un gallero. No. Yo voté por una persona decente con la que hemos podido trabajar. Él me buscó, hicimos unos acuerdos sobre la mesa, Gustavo, y es que vamos a trabajar juntos un proyecto de ley sobre corralejas, por ejemplo. Pero la senadora Esmeralda no buscó a nadie, puso a los ministros a llamar. Y eso también causó mucha molestia, porque cuando uno el candidato lo busca, uno hace acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? Bueno, yo tengo estos proyectos de ley, es importante que me agende, vamos a presentar estos debates de control político, pero cuando ponen a otros a llamar, pues uno con quién hace el acuerdo. Entonces también hubo esa molestia, se le dijo a ella, tal vez pues por su juventud, digamos, no conoce estas prácticas, pero eso también, digamos, en términos coloquiales, se lo cobraron, Gustavo. Senadora, yo entiendo que obviamente en política las cosas, como dice la frase tan popular en redes, son dinámicas, pero en efecto se incumplió ese acuerdo político. El problema de abrir esa puerta es que el día que el acuerdo político lo tengan con usted, por ejemplo, o con el Partido Verde, también lo incumplen, ¿y qué importa, no? Sí, yo sé, Jorge, que esto es, digamos, en la política cumplir los acuerdos es importante, pero también es cierto
que cuando ha habido, digamos, hay una tensión con el gobierno, que lo ha habido particularmente en las comisiones quintas de Cámara y Senado, y ese fue el argumento del senador Marcos Daniel, pues se usa la herramienta que está a mano, y en este caso era la presidencia. De hecho, la comisión quinta de Cámara quedó muy, muy difícil para el gobierno. Aquí lo que se planteó por parte del senador Marcos Daniel, que fue acogido por la mayoría, es que siendo el tercer año y con los debates que vienen, con los temas que vienen, pues tal vez la presidencia de él daba mayores garantías para apretar un poco al gobierno, apretarlo en el mejor sentido. Y es que no vaya a haber un trámite ligero, se engaveten proyectos, ¿no? Creo que es un argumento que tiene peso. Tal vez si hubiera sido el primer año no se habría incumplido este acuerdo, pero ya en el tercer año pues hay una valoración distinta. Senadora, pero precisamente como usted lo menciona, ahora la cabeza de la Comisión Quinta está en un conservador, en Marcos Daniel Pineda, y como usted dice, esto va a hacer más difícil la agenda, que se mueva la agenda legislativa en esa comisión del gobierno. ¿A usted no le preocupa que esto la haya dejado usted en una posición incómoda frente al gobierno Petro? No lo creo, Diana. Es decir, de hecho, el senador Marcos Daniel, particularmente esa comisión, ha sido una comisión muy correcta, muy respetuosa. El senador Marcos Daniel y el vicepresidente, que es el senador Name, han apoyado al gobierno en muchos temas. Es una comisión que ha puesto sobre la mesa todos los proyectos. Allá no se ha engavetado nada, allá no se ha dilatado nada. De hecho, hemos tocado temas, digamos, difíciles, y a mí por lo menos se me han dado todas las garantías, siendo, por ejemplo, el senador Marcos Daniel un senador con el que he tenido muchas diferencias. Él defiende la exportación de ganado en pie, yo voy contra eso que he llamado los barcos de la muerte, aún así hemos hecho los debates, y ayer se habló de eso en el discurso de él, ¿no? De darle trámite a todos los proyectos. Yo hablé ayer después de la votación con la senadora María José Pizarro, con quien tenemos una amistad y una relación muy fraterna, y le decía, tú sabes que le decía yo a ella, yo apoyo los buenos temas del gobierno, se lo dije también al ministro de Minas, es decir, mi posición, y lo reitero, aunque me han dado hasta con el trapo de la cocina en redes, pero mi posición en este voto ha sido principalmente una posición personal. No sentía que fuera a tener garantías con una persona cuya agenda política ha sido difamarme, pero yo apoyaré los temas del gobierno y estoy segura de que habrá un buen trámite de las iniciativas en esa comisión. Bueno, por el camino se arreglan las cargas. Senadora Padilla, muchísimas gracias por contarnos. Buen día. Un abrazo, Gustavo, gracias.